La voz de los protagonistas. En Contextos. Antihéroes, alcohol y violencia es el tema que nos comparte esta mañana Antonio Miranda. Toño, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablamos un poquito con la continuación del tema que traíamos la vez pasada del alcohol, las consecuencias que tiene y cómo vivir el duelo, que las personas, los chavos que se están graduando, agregándoselo a la fiesta y esta euforia cuando no hay límites, no hay la capacidad de manejar internamente los conflictos y el alcohol permite sacar todo este tipo de cosas. ¿Cómo es todo este tipo de cosas? Si tú no tienes conflictos resueltos, si no tienes una personalidad emocionalmente fuerte, no tienes alternativas sociales para sacar y sublimar todos esos impulsos que se crecen en la adolescencia y en la adultez temprana, entonces con el alcohol van a tener esa salida. Entonces tenemos conductas violentas, tenemos imágenes de personas que idolatran a antihéroes, que hablan de rebeldía, de castigo, de enojo, y esto lo juntamos con algún otro tema que hablamos hace tiempo, sobre todo en la cuestión de las votaciones, del enojo de la gente, de la frustración, de la poca capacidad para disfrutar o para pasar momentos agradables respecto a las medidas o situaciones que tenemos en nuestro gobierno o nuestra ciudad. Entonces tenemos una explosión de emociones, un caldo de cultivo muy interesante para que los chavos no nada más expresen malamente sus necesidades, sino usen la violencia como medio de expresión de este enojo y sea una catarsis totalmente negativa de la que se esperaría que los chavos sacaran sus impulsos. ¿Cómo se puede hacer para reeducar a un joven que ya está sumergido en este ambiente? O sea, ¿cuál sería como el acompañamiento que se puede dar a un chico que, bueno, gusta de divertirse así los fines de semana, va a una fiesta, se alcoholiza, donde las peleas pareciera que es algo normal, ¿no? O entretenido, o parte de la fiesta. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese chico precisamente para luego que no caer en situaciones que estemos lamentando, ¿no? Los psiquiatras dicen que hay un trastorno que no se puede hacer nada con él, no lo dicen con estos términos, pero es el objetivo, la idea, que es el trastorno psicopático o el trastorno antisocial de la personalidad, que es cuando los chavos ya no tienen la capacidad de recuperar los límites, ya son violentos de por sí, ya no hay empatía, ya la violencia nada más crece, no se estanca. Entonces ya ahí es muy difícil hacer algo. Nosotros estamos muy cerca como sociedad, viéndolo desde la psicología social, de llegar a ese momento, donde los chavos ya no tienen esperanza, ya no tienen calidad de vida, ya no tienen esta capacidad de vincularse con los demás, en amar al prójimo. Yo sé que habrá muchas personas y muchos chavos que sí lo tengan, pero muchos de los problemas sociales que vive México están orientando a esto. Tenemos personas que se suicidan a los 11 años. Ay, sí, eso es terrible. O sea, te está hablando de algo que está pasando, que no está bien, que no está viendo vías de expresión. Y luego tienes algunos personajes extraños en YouTube que luego los chavos se identifican con este antihéroe y nos habla de que nos estamos identificando más con el instinto de muerte que con el instinto de vida. Freud decía que había que identificarse con el amor, con el trabajo, con el crecimiento, pero también hay un instinto de muerte que termina con suicidios, con autoagresiones, con poca empatía. Parece ser que está empezando a ganar la otra parte. ¿Y qué tendríamos que hacer? Volviendo a tu pregunta, construir programas sociales que ayuden a vincular a los chavos de otra forma. Pero ¿qué tipo de programas sociales serían estos? Porque hay que recordar que ya se han implementado algunos de ellos con todo esto del PRONAPRED y con todos estos programas de prevención del delito. Han estado muy dirigidos a los niños y a los adolescentes, a los jóvenes, tratando como de sustraerlos, de quitarlos de este entorno que es sumamente amenazador para ellos, para su presente y para su futuro. Y sin embargo, pues no se ha medido todavía los resultados de lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de programa realmente funcionaría?
deberían. Sí, es que tienen que ir acompañados de alternativas. Yo lo veo como si tuvieras una familia violenta y luego fueran todos a terapia. O sea, a lo mejor vas a llevar al chavito y a la chavita a terapia. Y los chavitos van a decir, sí, es cierto, la violencia está mal. Sí, es cierto, identificamos la violencia. Sí, es cierto, nos damos cuenta que esto no está bien. Pero el papá que nunca va a terapia sigue haciendo lo mismo. Entonces, si el gobierno sigue teniendo las mismas medidas, pues no vamos a tener esa capacidad para salir. Yo puedo estar muy educado, muy capacitado y muy sensibilizado a lo que es la violencia, pero es mi manera de ejercer mi identidad, que es un poquito lo que decíamos. O sea, está bien que yo golpee a un chavo, está bien que yo le dé en la torre, está bien que yo me defienda, porque eso es ser hombre. No, eso es ser violento. Nada más que como sociedad no tenemos el castigo o la consecuencia porque creemos que es igual. Pero voy a un comentario que hemos recibido donde cuando hablábamos del tema esto de lo que ocurrió desgraciadamente en Montebello, el tema de está bien, la autoridad hace la parte que le toca, pero ¿y luego los padres de familia? Sí. Porque, digo, no se puede vivir como buscando que la autoridad sea la que ponga los límites. Sí, claro. Sino los límites tienen que ir desde la convicción personal de que si te emborrachas vas a perder el sentido de la conciencia y no vas a medir las consecuencias de lo que estás haciendo. Aunque la autoridad diga que a las 2 de la mañana se dejan de vender bebidas, a lo mejor tu constitución física, tu estado anímico, el que no hayas comido, etcétera, puede ser que te provoque el mismo estado a las 12 de la noche que a las 4 de la mañana. Sí, no, y ahí estás hablando de detonantes. O sea, a final de cuentas, la familia tiene que controlar, poner límites y estar al pendiente de los hijos. El problema es que tenemos dos polos, que volvemos a la polarización, no tenemos el medio. Los papás sobreprotectores que todo dan y creen que como vivieron ellos violencia de sus propios padres, la violencia de la chancla, entonces hay que darle todo a los hijos. Yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no viví, porque no quiero que sufran. Error. O los padres que dicen, mis hijos son responsables, son capaces, y yo hablo de la confianza. En los dos los estamos obstruyendo la independencia. Entonces estamos haciendo hijos tiranos, que los vemos en las escuelas. O sea, sí. En las escuelas los chavitos, no se puede decir la palabra en radio, pero son sangrones. Bueno, son no quiero categorizarlos, pero finalmente son de las características de los millennials. Claro, lo que pasa es que también si tú te vas a pelear con alguien y traes 25 guaruras de un lado y 25 guaruras del otro lado, pues el chavito de 10 años, 12 años está pensando que la vida es así. Pero, o sea, que tú le vas a levantar la mano a un guarura y el guarura se va a desquitar. Pero no necesariamente es como en esa esfera socioeconómica. No, nada más en esa. Sino también los chavitos más pequeños, en otro tipo de estrato, donde hacen su pandilla, donde hay un líder que también es protegido por los otros, claro, a quienes no les pagan nada más que con su liderazgo. Sí, ¿no? con su lealtad incluso. O sea, es que se dan todos los extractos sociales. ¿Qué pasa también con la gente? Tú ves las videos más populares en YouTube que ven los chavitos, ¿no? Son gente que alienta al enojo, la rebeldía, a la falta de educación, creen los chavitos ahora que poner límites y ser independiente es ser grosero, ¿no? O sea, es dañar al otro. Entonces vas fomentando un sentimiento que es bien complicado sacarlo adelante, que es la falta de empatía. ¿Y se ha estudiado cuál es la motivación? Es decir, ¿qué es lo que mueve a los jóvenes a la violencia? Porque no es privativo de las generaciones actuales, ya generaciones de los 60, 70, 80, se tenía la práctica de que el sábado en la noche cuando se iban de rol, si no había un pleito, entonces decía, bueno, pues vamos a echarnos un tiro de cuates. Claro. O sea, entre los mismos amigos. Claro. Y se golpeaban y se daban con todo y luego ya terminaban y se abrazaban otra vez y vámonos. Pero como que era el hecho de sacar la violencia a través de la violencia misma, de los golpes, ¿sí? Sí. En aquel entonces, bueno, eran puros golpes a mano, pero ahora ya salen a relucir armas punzocortantes o otro tipo de armas donde incluso está de por medio la vida del joven. Se ha estudiado
qué mueve a eso a los pero jóvenes. sin generalizar, ¿no? No, Porque sin esto que tú generalizar, estás por diciendo, supuesto, yo no sabía que entre los amigos vamos a darnos un tiro, vamos a pelearnos nada más por el gusto de pelearnos. No, Sí. y no son todos, por supuesto, ¿no? No, sí existía un poco esta idea de lealtad. Lo que pasa es que estamos confundiendo un poco lo de la agresión con la violencia. El ser humano tiende a ser agresivo, es normal. O sea, es el impulso de ir hacia adelante, sí, las ganas de crecer, de superarse, el instinto. La violencia es una construcción, o sea, es una manera de resolver los conflictos con un arriba y un abajo. O sea, real o simbólico. Te pego porque soy tu padre, simbólico. Te pego porque estoy más grande que tú, real. O sea, esa es la violencia. Entonces, sí venía la violencia desde antes. El problema es que antes el tiro era derecho, Sí. 1 a 1. El tiro ahora es hasta en internet. Entonces te bulean 600 personas, 800 personas, 1000 personas, entonces destruyes a la otra persona a través del anonimato. Entonces es una violencia salvajísima porque el otro lo desintegran. Exacto. Sí, mencionabas como la necesidad de tener programas eficaces precisamente para poder combatir estas acciones. Y una de las cosas que se puede observar es que luego pareciera que estos programas de acompañamiento hacia jóvenes o hay de dos sopas, o tienden a ser muy radicales en cuestión de disciplinas y demás, o existe la otra, ¿no? Que es como un poco rosa y muy alejado de esa realidad que está viviendo el adolescente. Finalmente es así como que, bueno, esta 1 o 2 horas que vengo y recibo este acompañamiento distan mucho de la realidad que yo tengo todos los días. Entonces, qué tipo de terapias pueden existir para ayudar y a mí se me ocurre una cosa como reinventarnos en la aplicación de estas terapias que no necesariamente tienen que ser los modelos tradicionales, ¿no? ¿Por qué no buscar otras cosas donde se use lo físico pero se canalice? Sí, fíjate que sí existen, y existen de hace tiempo y hay movimientos masculinos donde sí llevan a esto. El problema es que luego la gente que se encarga de estos programas no está sensibilizada y termina repitiendo ese patrón. Y como tú dices, o rosas o estilo militar de los norteamericanos. No, aquí es entender lo que está pasando con el chavo y crear esos grupos de reflexión, se le llama. Nosotros, por la experiencia que tuvimos hace 15 años en trabajar lo de la violencia, los de mujeres estaban 30, 40 mujeres y estaba bien lleno, ¿no? Nunca dejaban de tener su grupo. Nosotros teníamos 3 hombres y desaparecían, y luego 4 hombres y desaparecían. El hombre no cree que somos los principales en fomentar el modelo violento, no creemos que tengamos la culpa. Entonces ahí es donde viene el problema, es que si la señora no me hizo el huevito con frijoles, hay que golpearla. Si volteó a ver a alguien que yo creo que le está haciendo ojitos, hay que llamarle la atención. Yo le tengo que dar a mi esposa 950 pesos con 35 centavos porque eso es lo que necesita, o sea, ni los chones le voy a dejar escoger. O sea, hay una violencia que se ve como natural. Si a eso le agregas falta de trabajo, le agregas un gobierno autoritario, le agregas pocas oportunidades de empleo y le agregas que todo el mundo tenemos que resolver las cosas a golpes, generas una sociedad así. Si le agregas las redes sociales violentas como vehículo para llegar más rápido, tenemos que trabajar en varios sentidos, y no nada más psicólogos, trabajadores sociales, médicos, porque luego... Instancias culturales, exacto, creo que ahí hay por ahí es un la gran salida. Espacio, ¿no? De teatro, con todas las técnicas del teatro físico, Claro. con toda la cuestión emocional que puede representarte estar haciendo una práctica semejante. Creo que sí hay alternativas. Bueno, hay que buscarlas e impulsar aquellas que ya existen. El ejercicio incluso, o sea, el ejercicio, las áreas recreativas. Si seguimos leyendo un libro al año o medio libro en promedio el mexicano, pues vamos a estar en la torre, ¿no? O sea, y aparte tener esta necesidad de autocrítica, y que también lo traíamos un poquito como tema con este comentarista argentino que nos critica el fútbol. Luego somos muy patriotas para defendernos, ¿no? Pero no somos patriotas para crecer. Otras volvemos a lo mismo, como mexicanos nos apoyamos en la desgracia, pero no en la productividad. El mexicano productivo, y digo, cuesta mucho decirlo, pero somos así, el mexicano productivo es visto como malo.
Pero es que, Toño, a ver, ¿cómo, independientemente de todos estos programas, todas estas terapias y opciones para los chicos, cómo sustraerse también, cómo hacer de lado que este sistema nuestro no le permite al joven ascender en una pirámide donde hay millones en la base y hay muy poquitos en la cúspide, en el ángulo superior de esa pirámide, ¿no? Donde ya estudiar no es igual a tener movilidad social, económica, donde ya estudiar, veía los salarios ahora, por ejemplo, de los jóvenes que están estudiando las maestrías, y frisan en los 24,000 pesos a lo mucho. O sea, no te da el salario para pagarte lo que tú invertiste en tu educación y en tu preparación. Entonces, mientras, yo no digo que no tienes que trabajar en lo de adentro de tu persona para que luego vaya a impactar a la sociedad, pero mientras que esto otro, las decisiones más importantes de las políticas económicas y sociales del país no se muevan, eso tampoco va a ser alentador para los jóvenes. Entonces se ha cosido una frustración, se ha introyectado una frustración que los jóvenes se sienten frustrados antes de estar frustrados. Claro. ¿No? Entonces claro. Eso es sumamente grave. Sí, porque están enojados con la sociedad, están enojados con las familias, están enojados con la sociedad. Estoy generalizando, ojo, sí. Pero habrá muchísimas excepciones dentro de lo que estamos comentando. A jóvenes que van para adelante independientemente de lo que signifique. Pero a lo mejor su circunstancia de familia también les permite tener esta postura tan alentadora. Entonces, ¿cómo hacer para que los jóvenes no se sientan tan decepcionados de lo que los adultos hemos venido construyendo? Híjole, es una pregunta sumamente difícil porque engloba muchas cosas, pero yo creo que de la parte familiar, pues ofrecerle vehículos para sacar esa frustración y ese enojo, pero también los programas educativos realmente no son tan buenos porque seguimos reproduciendo el modelo donde el maestro es el fregón y él sabe todo y tiene que enseñar a los demás que no saben nada y que no pueden producir absolutamente nada. Entonces yo sí creo que tiene que haber un modelo conjunto de trabajo y empezar desde la casa y sí buscar alternativas diferentes. Yo creo que incluso hasta las cuestiones técnicas y de aprendizaje en algunos labores que no tienen que ver con situaciones universitarias tendríamos que empezar a implementar porque hay mucho chavo muy capaz que puede empezar a trabajar o a producir desde antes y lo tendríamos que implementar desde el lado educativo, pero desde el lado educativo también desde la casa la frustración, el estrés, la ansiedad. Digo, no es raro ver ahorita cuántas personas toman ansiolíticos, sí. Cuántas personas con el estrés y todo este tipo de cosas. Entonces, no son de gratis todos estos padecimientos que tenemos, ¿no? Claro. Muy bien, Antonio Miranda, un punto de contacto. Sí, como no, el teléfono es 204-7113. Gracias, Toño. Muy buenos días.